El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubra el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. También grande, y en eso hay misterios, que puede haber una persona al otro lado del mundo que está conectada con nosotros recibiendo esta palabra, y yo les pido que les demos la bienvenida a ellos también. Bienvenidos a recibir esta palabra que hoy sale de este sitio y que tiene el propósito de bendecir a cada uno de ustedes. Ahora sí ya pueden tomar su asiento y disponerse a recibir la palabra del Señor. Amén. ¿Están listos? ¿Están preparados para recibir la palabra del Señor? Amén. ¿Sí? Pueden levantar su mano en demostración de que están listos, preparados para recibir la palabra del Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Espero que la mayoría recuerden que estamos llevando una serie de predicaciones bajo el título La voluntad humana, porque solo ellos, los demás no saben, ¿lo recuerdan? Yo espero que todos recuerden que estamos llevando una serie de predicaciones sobre el título La voluntad humana, la voluntad humana. Respondiendo al principio que dice, predicador que predicas. Ustedes saben cómo dice ese principio. ¿Cómo dice? Predícate a ti mismo. Yo quiero dar testimonio público que he sido edificado con las predicaciones de esta serie. Ustedes quizás dirían, pero pastor, si usted mismo ha escrito eso y lo ha pensado, pero yo no he pensado ni escrito nada que viniera de mí mismo, sino aquello que el Espíritu Santo me fue guiando para poder ir escribiendo y formulando las diferentes predicaciones de esta serie. Rápidamente vamos a entrar a esa parte que se hace necesaria cuando se predica en serie, la cual es hacer un pequeño repaso, escueto repaso de las predicaciones anteriores, porque en el caso mío, yo voy eslabonando cada predicación una con la otra para poder componer, integrar esa serie. Eso me ayuda porque les pongo en contexto, inclusive a los alumnos que están aquí, que no han oído las otras predicaciones, este pequeño repaso les va a poner en contexto de la misma manera que a los demás oyentes, ya sea presentes o que están a través de los medios. Los que han seguido la serie pueden ayudarme, por supuesto. ¿Cuál fue la primera predicación? Lo repito por asuntos de radio y todo lo repito con ustedes. La voluntad en el ser humano es un tesoro peligroso. Y expliqué eso de peligroso. Las demás predicaciones me justificaron este tema. La voluntad humana es peligrosa porque todo lo que hacemos, bueno o malo, especialmente lo malo, pasa por la voluntad. Por eso es que es un tesoro, sí, pero es un tesoro peligroso. La siguiente predicación respondió al tema, Dios es el primero que respeta la voluntad. Fíjense que esto es una cosa rara. Dios es el primero que respeta. Yo pensaba que Dios, por ser soberano, no respetaba la voluntad humana, pero en esta predicación aclaré, lo vimos bíblicamente, que el primero, Él no obliga a nadie. Dios no obliga. Él dice, Cristo lo dijo, si alguno quiere venir, el Espíritu Santo en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él. Es decir, Dios es el primero que respeta la voluntad humana. El segundo. El tercer tema fue el raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad humana. Es decir, que la mente,
El pensamiento debe de ser quien oriente a la voluntad para tomar las decisiones apropiadas. Esa fue la tercera predicación. La cuarta, fíjese cómo fue este tema interesante. La bendición y la maldición depende de la voluntad humana. ¿Y es bíblico esto que dije? Sí. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Señor Jehová le dijo a Israel: yo pongo de testigo, dijo, al sol, a la tierra, de lo que les voy a decir. Ellos que me sean testigos. He aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Escojan. Por eso en ese tema expliqué que la bendición y la maldición depende de la voluntad humana. ¿Cuál fue el quinto? ¿Voy ya? Sí, quinto. ¿Cuál fue el quinto? Fíjese este tema. La salvación y la condenación eterna depende de la voluntad humana. Esto indica que Dios no va a condenar a nadie. No. Cada persona se va a condenar o se va a salvar voluntariamente. Por eso es que dije que estos temas a mí me han ido orientando, ayudando en mi vida espiritual. ¿Cuál fue el siguiente? La gran súplica de Dios al ser humano. ¿Sabe cuál es la gran súplica de Dios con el ser humano? Es que le ceda la voluntad. Y hay un tema que por tiempo no lo voy a alcanzar a compartir. Ha sido un tema muy difícil. Lo he recibido mientras duermo. En la mañana ya se me ha olvidado y por eso se fue terminando el tiempo. ¿Cuál es el tema que acabamos de repasar? La gran súplica de Dios para el ser humano es que le ceda su voluntad. ¿Y cuál fue ese es el sexto? El séptimo. El carácter es como soporte en la voluntad humana, y explicamos todo eso. El carácter, uno cuando tiene, y expliqué que yo tuve indecisión en saber si el carácter en la voluntad está antes o después. Y se me hizo entender que el carácter está antes y está después. Se necesita, ¿ves? Que uno le está haciendo la invitación a la gente para que venga al Evangelio. No quieren. ¿Qué le falta? Carácter. Y cuando uno ha tomado la decisión y va a seguir adelante y va a salir dejando esto y dejando aquello y resistiendo todo, ¿qué necesita? Necesita carácter. Entonces el carácter es como un soporte que le ayuda a la voluntad para tomar decisiones y mantener decisiones. Hasta ahí han estado las predicaciones anteriores de esta serie, 7, 8 con la de ahora. Con la predicación de hoy estoy dándole final a esta serie, no porque ya se haya dicho todo de tan importante asunto, sino porque eso fue lo que se me hizo entender y por lo tanto eso es lo que he tratado de compartir con ustedes. El tema es amplísimo, la voluntad humana es un tema muy amplio, un título muy amplio, pero repito, en esta oportunidad, hasta este momento, y yo iba oyendo con una de mis hijas una predicación que tiene que ver, y ella me dice, le puso otro tema, pero estaba hablando lo mismo que habló en otras predicaciones. Y le digo, para bendición, yo no he ido a esas notas anteriores, sino que he escrito nuevamente, y lo que he escrito nuevamente ha sido parecido a lo que había escrito hace ya algún tiempo. Así que estoy dándole final a esta serie con la predicación de hoy. La predicación de hoy responde al tema, aquí sí ya nos ponemos al día, los alumnos ya ahora sí entramos a estar más atentos. El proceso para desarrollar la voluntad humana. ¿Lo quieren repetir? Los de atrás aquí los veo dormidos, no sé por dónde andan todavía. Vamos a ver, ¿cuál es el tema para hoy? El proceso para desarrollar la voluntad humana. Una vez más, el proceso para desarrollar
la voluntad. Los de mi derecha, por favor. Los de este lado, por favor. El proceso para desarrollar la voluntad humana. Amén. Dado a lo escueto del tema, porque el tema es chiquito, es reducido, dado a lo escueto del tema, espero que eso facilite su comprensión. ¿Cómo dijimos que dice el tema? El proceso para desarrollar la voluntad humana. Eso indica que la voluntad se desarrolla, que tiene un proceso de irse desarrollando, y el propósito de ese desarrollo es alcanzar madurez, es que la voluntad sepa decidir con suficiente sabiduría, y por eso espero que este tema nos ayude en nuestro conocimiento y en nuestra vida espiritual. Además del vocablo central de esta serie, el cual es voluntad, en este tema solo hay otro vocablo, el cual es proceso. Repitan conmigo, proceso. La voluntad tiene que entrar en un proceso para desarrollarse y lograr ser una voluntad que sabe tomar decisiones. Vamos a tratar de comprender ese vocablo, el vocablo proceso, vamos a tratar de comprenderlo. ¿Qué significa? Repito lo que ya he dicho muchas veces en otras predicaciones, repito y aclaro que los vocablos no tienen un solo significado y por lo tanto una sola aplicación. Es por eso que tengo necesidad de aclarar qué aplicación voy a usar y que de paso tenga que ver en relación al tema de esta predicación. Las palabras tienen varias aplicaciones, varios significados, y entonces debo de aplicar cómo voy a usar esta palabra, proceso, cómo la voy a usar. Para mí, una de las formas más sencillas, también lo he dicho, ustedes lo conocen de mí, la manera más sencilla de encontrar el significado de una palabra, a ver si recuerdan qué les he enseñado, qué les he dicho, es ir a los sinónimos. Es decir, otras palabras escritas y dichas de otro modo, pero que significan lo mismo. Eso me ayuda a mí a encontrar el significado más certero de esa palabra, es ir a los sinónimos. Y en este caso, algunos de los sinónimos del vocablo proceso son, y escúchelo bien, trátelo de grabar ya porque le va a facilitar, las palabras similares son las siguientes. Curso. Proceso es tomar un curso. Desarrollo. Evolución. Procedimiento. Debería haber puesto esta primero, pero en ese orden están en el diccionario. Estos son sinónimos de la palabra, del vocablo proceso. Vamos a ver si la recordamos cuáles son. Proceso es curso, desarrollo, evolución, procedimiento, y eso es lo que nos lleva a un proceso. Caemos en un proceso, estamos en un curso de acción, estamos desarrollándonos, por eso vamos en un proceso. Evolución, eso va cambiando, mejorando, y luego es un procedimiento hasta que logremos que en este caso la voluntad sea sólida, sepa tomar decisiones, porque hoy vamos a hablar sobre el proceso para desarrollar la voluntad. Estoy tratando de que comprendamos el vocablo proceso. Es en ese sentido, quiero decir que la voluntad humana tiene un curso, tiene un proceso, tiene una evolución, el cual lleva a que la persona se desarrolle en el asunto de la voluntad. Eso es lo que quiero decir, por eso estoy usando el vocablo proceso. A manera de comparación, en esta comparación quiero que participen, por favor. Quiero que participen, no solo oyendo, porque alguien me diría, pastor, yo estoy participando porque estoy oyendo, pero no solo oyendo, sino opinando. A mí me agrada esto, que el pueblo hable, porque al hablar
al opinar, indica que estamos conectados en el mismo asunto que estamos tratando. En un día de la semana, el día jueves, yo tengo un culto que mi predicación es más un conversatorio, en la que pregunto, en la que me preguntan, en la que explico, en la que estamos conversando. Así que quiero que en esta comparación que voy a usar participen todos. Ya dije, no solo oyendo, sino opinando, respondiéndome, porque no serán preguntas retóricas las que voy a hacer, sino esas que demandan respuesta. Quiero que hablemos sobre la niñez. No se me vayan a apartar del tema. ¿Cuál es el tema de hoy? El proceso para desarrollar la voluntad. Y para que comprendamos o se haga fácil el entendimiento de este asunto, de este tema, quiero que hablemos sobre la niñez y quiero que participen. Vamos a ver cómo nos va. Pregunto, cuando un niño nace, ¿ya tiene voluntad? Piensen para contestar. Me gusta si ya se me dividieron, eso es bueno, porque indica que ambos grupos están pensando. La pregunta es, cuando un niño nace, ¿tiene voluntad? ¿Ya trae voluntad? ¿Qué pasó? Los vi, ya se van cambiando, porque ya están pensando, eso es buenísimo. Seguro que sí, él ya trae voluntad, solo que no la trae desarrollada. Por eso es que este tema nos va a orientar sobre el desarrollo, el proceso que lleva la voluntad para desarrollarse, para tomarse capacidad de tener decisiones. Se puede decir que sí, porque ya tiene el derecho y la capacidad de tener ese tesoro que Dios le da a todos los seres humanos. Pero ese niño, en esta parte de su vida, no tiene la facultad de poder usar su voluntad, es decir, de hacer lo que quiere. Y los padres de familia cometen un gravísimo error cuando permiten que el niño de corta edad haga lo que quiere. Ese niño en esa edad está en el proceso de desarrollar su voluntad. ¿Estamos bien? Voy quedando un poquito claro. ¿Hasta qué edad se pudiera decir que el niño ya tiene la facultad de usar su voluntad? Nació teniendo voluntad, pero no tiene la capacidad, si quiere, de usar. ¿A qué edad el niño ya puede empezar a usar su voluntad? Bueno, la empieza a usar, ya va creciendo, pero limitadamente, porque él va entrando en un proceso. La empieza a usar, pero no tanto, está en un proceso. ¿Hasta qué edad él ya puede usar su voluntad un tanto, se pudiera decir, libremente? ¿Hasta qué edad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están pensando? Estoy un poco preocupado porque ustedes están queriendo contestar de acuerdo a cómo está la sociedad de nosotros. Y si ustedes están queriendo contestar cómo está la sociedad de nosotros, los niños empiezan a poder actuar con su voluntad. ¿Desde cuándo? Desde tienen que como 2 años ya ellos empiezan a hacer, y el tata y la nana, perdónenme ese término como lo uso, empiezan a ser títeres de ese niño que ya está empezando a manipularlos como él quiere. Y si no, él hace un berrinche me golpeé duro. ¿Hasta qué edad estoy diciendo? Según las leyes de algunos países, una persona tiene el derecho y la libertad de usar su voluntad cuando ha alcanzado la mayoría de edad. Pero eso es como que llegó al límite en ese proceso. Cuando ya alcanzó la mayoría de edad, ya tiene como el derecho de usar su voluntad. Yo diría, yo diría que la persona tiene derecho de usar su voluntad cuando se sostiene a sí mismo. Me gusta un detalle, aparece en internet que hay un señor hablándole: ¿tú quieres irte de la casa? ¿No quieres que tu padre te mande? ¿No quieres que te tenga control de la hora en que llegas? Puedes hacerlo. Anda a alquilar casa, ¿a dónde te vas a ir?
Anda a pagar tu comida, ¿cómo vas a comer? Anda a hacer esto y entonces ya podés tener el derecho de usar su voluntad. Hermana Tita no tiene ese derecho de poder, o Titi. No tiene casa de vivir. Entonces, pero en unos países de 18 años ya alcanzó la mayoría de edad y ya él puede decidir. Pero según yo, la persona tiene derecho de decidir, de usar su voluntad en manera ya casi completa, cuando él ya llegó a la capacidad de sostenerse, de valerse, de decidir lo que él sabe que le conviene. Si no, mejor siga bajo la falda de la mamá y bajo la dirección del papá. Esto quizás es un poco mío, pero no es tan mío. Vamos a leer, fíjese que la Biblia, la palabra del Señor, y yo bendigo, lo he dicho en el libro, que bendigo la conversión de Pablo, que por cierto es en el Nuevo Testamento la única conversión que no es voluntaria, sino que es designio de Dios, que ese hombre lo que escribe, lo escribe con tanto entendimiento que deberíamos de vivir leyendo las cartas de Pablo. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 3. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 3. Los espero un momento para los que escriben y para los que van a leer conmigo. Gálatas 4, dije, 1 al 3. Pero también digo, dice Pablo escribiéndole a los Gálatas, también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿me va siguiendo? Estoy hablando de una comparación, ¿verdad? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Él ya puede tener una herencia grande, pero en nada difiere al pobre, al niño esclavo, en nada, no al niño, a un esclavo, en nada difiere. ¿Por qué? Porque él no está en la capacidad de poder usar, pero leo como está escrito, del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando un papá muere debería de tener todo arreglado y tiene cositas que dejar, él ya debería dejar. ¿Quién será su tutor? ¿Quién será el curador? El que va a cuidar lo que está dejando para irle dando un poquito, un peso todos los días o 2 pesos al día y hasta que él alcance la mayoría de edad para poder usar ese dinero, esa herencia de manera responsable y cuidar lo que está recibiendo. Así también dice, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí estoy dejando una puerta ya abierta para la aplicación espiritual que tiene esta predicación. Porque esto que estoy diciendo hasta este momento no es mi centro en esta predicación, lo voy a decir en un momento. Por otro lado, estoy haciendo preguntas. ¿Quiénes son los responsables de intervenir en el proceso del desarrollo de la voluntad de un niño o del niño? Pregunto. ¿Quiénes son los responsables de intervenir en el procedimiento del desarrollo de la voluntad de un niño? ¿Quiénes son los responsables? Con esa respuesta de ustedes, ¿qué quiere decir al ver la sociedad en la descomposición en que vivimos? Que han sido los padres. Y yo no tendría tanto problema si estuviéramos hablando de padres inconversos, porque el padre inconverso da mal ejemplo, mal testimonio y no le importa eso. Me duele, me preocupa, grito en voz en cuello cuando estoy hablando de padres evangélicos. El padre evangélico debería entender eso, que es responsable de ir formando conciencia, de ir formando voluntad en los hijos que tiene. Ellos son los responsables. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. El responsable de instruir, de formar al niño, especialmente en esto que ya lo voy a repetir, son los padres de familia. En esto de la instrucción del niño, el principal aspecto debería de ser introducirlo en el proceso del desarrollo de su voluntad. En este asunto de la educación de los niños, debería de advertir, aclarar, hacer hincapié
en que el primer aspecto a formar en los hijos, el primer aspecto en el que guiar a los hijos es que entren en ese proceso de desarrollar su voluntad. Este debería de ser el primer interés de un padre de familia. Que ese niño entre en el proceso de ir formando su voluntad. Que ya vaya sabiendo que aunque aquello le guste, no lo puede, no lo debe tomar, porque no está en capacidad de tomar esa decisión. ¿Cuánto nos libraríamos de tener embarazos prematuros? ¿Cuánto nos libraríamos de que jovencitos de edad pequeña, adolescentes, ya sean papás? Nos libraríamos si les enseñáramos a que ellos aprendan a entrar en un proceso en el cual van a formar su voluntad. ¿Qué pasa o puede pasar en el caso que un niño no pase por ese proceso y desarrollo de la voluntad? ¿Qué pasa o puede pasar? Pregunto. ¿Qué pasa? Usted no le importó y no hizo que su hijo entrara en ese proceso de que tuviera la capacidad de decir, esto no, esto sí, esto puedo, esto no puedo. Si no entró, ¿cuál cree que van a ser las consecuencias? Desastrosas. Es casi el ejemplo de la sociedad en la que nosotros hemos caído en los días de hoy. Hasta aquí estoy hablando de una comparación usando el desarrollo de la voluntad de un niño. Quiero que comprendamos eso. Hasta aquí he usado como comparación el proceso que debe de entrar un niño para formatear su voluntad. Esta parte no me importa tanto. En alguna manera sí, porque la iglesia paga caro, el evangelio paga caro cuando los hijos de los evangélicos no han entrado en este proceso. Pero al fin y al cabo, como pastor, no es eso lo que me importa y no es eso lo que me tiene en esta predicación. En este caso, a mí no me importa tanto porque son los padres de familia quienes tienen la responsabilidad y la libertad de educar sus hijos como quieren. El pastor no puede hacer mucho. Fíjate que en ese asunto de la educación de los hijos, yo tomé una decisión hace un tiempo de no meterme en la educación de los nietos. No son mis hijos. Son los papás los que deben de ver. Y cada uno de ellos tiene, yo me he reunido con ellos y les he dicho, el estilo con que los eduqué, los formé, los formateé, ¿lo sienten correcto? ¿Fue correcto? Y dice, sí. ¿Por qué ustedes no han seguido ese formato? Porque es responsabilidad de ellos. Y cada uno de ellos debe de criar como le conviene. En ese sentido no me importa mucho también la educación, porque ustedes lo van a sufrir, aunque lo sufre la iglesia también. Pero me importa esto que voy a tratar de aquí en adelante. Por supuesto que lo más seguro es que habrán consecuencias tristes, desastrosas, si uno no enseña a los hijos a entrar en ese proceso de formatear la voluntad. Hablemos del proceso de desarrollo de la voluntad del creyente. Esto es mi asunto ahora. Hablemos del proceso de desarrollar la voluntad del creyente. Como pastor, esto es mi verdadera responsabilidad. Ya vimos una comparación y esa comparación la vamos a traer ahora al seno de la congregación. Dicho como anticipo, es mi responsabilidad, de acuerdo a lo que hemos hablado en la comparación, ayudar, introducir a cada uno de ustedes a que entre en el proceso para desarrollar su voluntad. Es mi responsabilidad, ¿Cómo es y cómo está la voluntad del inconverso? Estoy llegando un poquito antes para luego llegar a lo que ya dije. Pensemos, ¿cómo es y cómo está la voluntad de un inconverso? Debería decirle cómo era la voluntad suya antes de venir al evangelio, porque al fin y al cabo es con usted al que quiero llegar. ¿Cómo es y cómo está la voluntad de un inconverso? ¿Quién gobierna y a quién agrada la voluntad de un inconverso?
Se puede decir que el inconverso hace lo que quiere, pero no es cierto. El inconverso hace la voluntad de Satanás. Así venimos al Evangelio. ¿Me van siguiendo? Así venimos al Evangelio, haciendo lo que queríamos, pero no era cierto que hacíamos lo que queríamos, sino hacíamos lo que Satanás nos impulsaba. Ahí habíamos caído, habíamos cedido nuestra voluntad a Satanás. Yo espero que eso lo vayamos comprendiendo. Dice Isaías 55:9. Isaías 55:9. Estoy diciendo que cómo es la voluntad de la persona inconversa, del que no conoce las cosas del Señor, no se ha entregado al Señor. Y dice Isaías, como son más altos, es mejor dicho, hablando el Señor Jehová por Isaías, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está hablando de Israel cuando estaba en una condición espiritual deplorable. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuo solamente el mal. Estoy recordándoles que así venimos al Evangelio. No me diga que no. Así venimos al Evangelio. ¿Cuántos lo aceptan? Haciendo lo que queríamos. ¿Qué le importa? Decíamos nosotros. ¿Quién le importa? A mí me gusta. La mamá no tomé. Decía, ¿qué le importa? Yo quiero así. Te vas a morir, pues me muero. Así, de ahí venimos. Así venimos. Es por eso que en el plan de Dios, escúchenme esto, gimo delante del Espíritu Santo que tenga capacidad de convencerles de esta realidad. Es por eso que en el plan de Dios todo está dado para que se corrijan las deficiencias y las condiciones que traímos cuando veníamos del mundo. Todas las cosas están dadas para que se corrija eso. Con esa voluntad distorsionada que veníamos haciendo lo que queríamos, todo está dado en el plan de Dios para que al venir al Evangelio eso se corrija. Lamentablemente nosotros no hemos entrado al plan de Dios y ahí están las dificultades. Al venir al Evangelio o responder al llamamiento del Espíritu Santo, lo que debió pasar es que nos convertimos en niños. Estoy diciendo, al venir al Evangelio o responder al llamado del Espíritu Santo, por favor. ¿Cómo se le llama al milagro que sucede al venir al Evangelio? O mejor dicho, ¿en qué se convierte un inconverso cuando viene al Evangelio? Voy a repetir para que yo creo que ya tienen respuesta. ¿Cuándo tienen respuesta ya de lo que dije? Estoy diciendo, ¿cómo se le llama al milagro que sucede al venir al Evangelio? O mejor dicho, ¿en qué se convierte un inconverso cuando viene al Evangelio? ¿Y un recién nacido qué es? Es un niño. Es un niño. Todo está dado. Porque el tiempo de que una persona entre en ese proceso para desarrollar su voluntad es cuando es niño. Y en el Evangelio las cosas están dadas. El recién convertido, al venir al Evangelio, el milagro que él debe de pasar es nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo. Eso indica que él se ha convertido ahora en un niño y de aquí en adelante debe de entrar en el proceso de lo que ya acabo de decir, de desarrollar su voluntad. Y aquí, por favor, hermanos, permítanme hablar con libertad. Aquí tenemos una serie de problemas porque las cosas andan mal. La mayoría de creyentes que están en las iglesias evangélicas no han nacido de nuevo. Y querer desarrollarle la voluntad a uno que no ha nacido de nuevo, eso es como querer entrar al cielo sin arrepentimiento. Pero cuando la persona ha nacido de nuevo, vino el Evangelio, el Espíritu Santo hizo el milagro de que naciera de nuevo, él se convirtió en un niño y lo que se espera que de ese momento en adelante entre en el proceso de desarrollar, de formar su voluntad.
Dice San Juan 3:3, versículo conocido creo de todos nosotros. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toda persona que viene del mundo, al venir al Evangelio, debe de nacer de nuevo si quiere ir a donde decimos que vamos. Díganme amén si estoy diciendo verdad. Tiene que nacer, es un milagro del Espíritu Santo. Tiene que nacer, tiene que convertirse en niño. Fíjate que ese asunto del niño dice que el Señor Jesucristo vio un montón de niños, un grupo de niños y los llamó y dijo: el que no se volviere y fuere como este niño no puede entrar en el reino de Dios. Todo creyente al venir al Evangelio, el primer paso es saber que allí es niño. Y ahí hay que entrarlo en un desarrollo. Dice 1 Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El recién llegado al Evangelio es un niño y él debe de desear como recién nacido la leche espiritual no adulterada. Hay que tener cuidado que los niños en la fe no anden tomando cualquier leche. Es la no adulterada. Según Dios, según la Biblia, la persona al venir al Evangelio y nace de nuevo es un niño. Y entre otros aspectos de la nueva vida, ese niño espiritual debe de entrar en el proceso de desarrollar su voluntad. Yo diría que este es el aspecto más importante. Entrar en ese proceso, no es que entra en el proceso para que él llegue el momento en que su voluntad ya no es su voluntad, como Pablo dijera. No hago lo que quiero, yo no hago lo que quiero, hago lo que él quiere que haga. Él había entrado y pasado por ese proceso. Veamos este aspecto de diferentes puntos de vista. No estoy hablando de la familia de ustedes, no estoy hablando de los hijos de ustedes, no estoy hablando de cómo formatear la voluntad de los niños de ustedes. Eso es cosa de ustedes. Hoy estamos hablando cómo tratar a los niños y cómo desarrollar la voluntad de los miembros de la iglesia en la nueva vida en la que hemos venido. Veamos este aspecto. Repito, ¿cómo debe de verse y sentirse un recién convertido? ¿Cómo debe de verse y cómo debe de sentirse un niño, un hermano recién convertido? Como niño. Y aquí es donde entra una cosa muy costosa, porque estamos hablando de un niño espiritual que está en un viejo carnal. No sé si me voy explicando. Hermano Julano, hermano Jorge, a su edad, acepta al Señor, no lo hizo mucho tiempo, pero estoy diciendo como acepta al Señor hoy. ¿Y él qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que haber en su vida? Él ha venido a ser un niño, pero ese es el gran problema. ¿Cómo es posible que él se sienta como niño espiritual en ese viejo material? ¿Me voy explicando? Complicado. Y allí tenemos las dificultades. ¿Quiénes son los responsables de ayudar a ese niño espiritual a entrar en el proceso de desarrollo de su voluntad? Por favor, disparen. El principal responsable, fíjate que lo voy a hacer más espiritual esto. El principal responsable es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a hacer nada si ese niño no le da lugar y se comporta como y solo lo estoy diciendo para que si el Espíritu Santo no puede hacer nada, a pesar de ser Dios, porque si Él no le da lugar al Espíritu, su voluntad va a seguir siendo la misma. Y si el Espíritu Santo no puede, ya puede imaginar qué oportunidad tienen los segundos responsables, porque no estoy evadiendo responsabilidad. Es por eso que los principales responsables de entrar a ese proceso es ese niño, es ese creyente que viene llegando. Él debe de entender que al venir al Evangelio ha venido para ser un niño ahí, espiritual,
en el proceso de desarrollo de su voluntad son el pastor y ayudantes ministeriales. Después del Espíritu Santo, los responsables en la iglesia de ayudar, tratar, ver a ese niño, a esa persona recién venida y tratarlo como tal, es el pastor y sus líderes de apoyo ministerial. No estamos evadiendo responsabilidad, estamos aceptando tristes realidades que pasan en el pueblo de Dios. Pero volvamos al mismo punto. El pastor y sus ayudantes no pueden hacer nada si el niño espiritual no les permite que hagan lo que deben de hacer. Y ahí es donde encuentro esa coyuntura tan complicada. Y la veo en el recién convertido, queriendo, para empezar, no se le ha dicho que él es un niño. Y de paso queremos ponerlo alto y desarrollar, que ya tome cargos en la iglesia recién venido cuando no ha pasado por el proceso de ser un niño. Y como niño hay que formarlo. Para colmo, ni el pastor ni sus ayudantes son conscientes de la existencia de esos niños en la congregación. Uno viene un hermano nuevo y peor si le ve cara de activo y de inteligente, uno ligerito quiere ponerlo y está cometiendo un error. No, lo primero, sea quien sea, hay que entrarlo en el proceso para desarrollar su voluntad. ¿Qué se debe de hacer ante semejante descuido y necesidad? ¿Qué se debe de hacer? Aquí estamos. Una predicación no es para entretener y pasar el tiempo, sino para confrontar, buscando una reacción, la cual debe llevarnos a corregir los errores que se han señalado, que ha señalado esa predicación, y tomar los retos que también señala. Voy a repetir esta parte. Ese es el propósito de una predicación. Una predicación no es para entretener, no es para que le guste y para pasar el tiempo, sino para confrontar. Una predicación debe confrontar. Esa fue la predicación de Juan el Bautista, la de Cristo, la de Pablo, debe de confrontar, buscando una reacción. Cuando uno se confronta, lo que se espera es que haya una reacción. Y en esa reacción lo que se espera es que lleguemos a corregir los errores que se han señalado en esa predicación y tomar los retos que también se señalan. Hoy está esta predicación. ¿Cuál es el tema, dijimos? El proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo para desarrollar la voluntad. Déjenme decir lo correcto. ¿Cómo dijimos? El proceso para desarrollar la voluntad. Entonces, ya dije que no estoy hablando ahora de los niños, de vuestros hijos. Es responsabilidad de ustedes. A quien se los va a llevar el demonio si no meten a los hijos como deben de hacerlo, son ustedes. Pero estoy hablando de la iglesia, porque esto es tan interesante, porque de nada sirve que estemos cantando y lo que hablamos, si no sometemos en ese proceso, si cada creyente no se somete a ese proceso para moldear su voluntad, no es cierto que vamos a ir donde decimos que vamos. Si lo primero que debe de cambiar es la voluntad nuestra, ya no hemos venido para hacer la voluntad, lo que queremos, sino la voluntad de Dios. Esa es la forma única de ir al cielo, aprender a hacer la voluntad de Dios. En el caso mío, porque ya acabo de decir, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? En el caso mío, y le pido lo mismo a los ayudantes ministeriales, que aquí ventajosamente son poquitos, vamos a decir, que bajo esta óptica debemos de ver y tratar a los nuevos en la fe como niños espirituales y ayudarles a que entren, que sobre otros principios deben de entrar a este principio de verse como niños y entrar en el proceso de desarrollar su voluntad. Lo repito, estoy hablando que en el caso mío soy consciente y lo quiero hacer, quiero corregir. Esa es la intención de una
de una predicación. Y le estoy pidiendo a los hermanos que me ayudan ministerialmente, que hagamos esto. Veamos a los hermanos y a los nuevos que vienen llegando particularmente, veámoslos como niños y ayudémoslos a que entren en ese proceso para desarrollar esta situación de su voluntad. Sin este principio de ceder la voluntad al Espíritu Santo, el creyente no crece ni va a llegar a donde dice que va. Porque la mayoría, ¿para dónde decimos que vamos? Para el cielo. Pero si estamos viviendo aquí haciendo lo que queremos, ¿para dónde cree que vamos? Si para ir al cielo hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no están queriendo aceptar esto que estoy diciendo. Entonces, debemos de... Pero por supuesto, aquí es donde va a entrar lo fuerte de esta predicación. En cuanto a los que tienen tiempo de haber aceptado la oferta de la salvación, ¿cuántos tienen tiempo de haber aceptado la salvación, el reto, la invitación, el ofrecimiento de la salvación? Vamos a decir cuántos tienen 5 años, 10 años. Aquí me voy a topar que aquí solo adultos aquí tengo un problema enorme. Aquí tengo el problema de que la mayoría de ustedes son adultos. Estoy hablando evangélicamente, espiritualmente, son adultos, pero son niños comportándose como que si fueran niños. Vamos a hablar serio ahora. Usted no puede seguir siendo niño aquí. Tiene que despertar. Usted ha venido, y aquí es donde yo le pedía que usted, aquí me quedé. ¿Cuántos se consideran que sí tienen tiempos? Hermana Malena está vieja. Adultos pero niños. Niños. Esos que usted ya tiene tiempo de haber aceptado, como decir, ustedes deben de examinarse. Yo tengo tanto tiempo de ser evangélico. Juan Carlos, ¿así cuándo? Georgina, ¿cuánto? Norita, ¿cuánto? Ahora, examínese. Pasé por el proceso de ser niño espiritual y entré en el proceso de formar mi voluntad. O no, ya sea por culpa mía o culpa de otro pastor y culpa de otros líderes, no pasó. Y usted sigue siendo un adulto niño malcriado, un adulto niño irresponsable, porque todas esas cosas van cambiando. Usted me dice, no, yo soy adulto, usted debe ser una persona ya que soporta todo, usted aquí sostiene la casa. Porque los niños, esa es la vida de los niños no llevan nada a la casa, solo ¿qué hacen los niños? Solo pide. Mamá, ¿cuánto me va a dar hoy para el colegio? Esto no me ajusta. Y vos no sabés si alcanzó o no alcanzó, pero como eres niña, se permite. Estoy hablando de términos espirituales. ¿Cuántos de ustedes creen que no pasaron por ese proceso? Ustedes son niños en la carne, niños no espirituales. ¿Qué debemos de hacer? Ser honestos y empezar a decir hoy, yo quiero, ya vi que no hay de otra, si yo no paso por el proceso de formatear mi voluntad, y para eso tengo que ser niño, niña. Pero como Pablo trata dice, no sean niños en vuestra manera de pensar, sino sean niños, dice, en la sencillez. En la credulidad, los niños son eso. Pero ¿qué debemos de hacer? Porque aquí estamos para tomar una acción. No podemos seguir así. En el caso que no, todavía es tiempo. En el caso de los que pensaron, no, yo tengo tanto tiempo, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 50 años, pero yo no he pasado por ese proceso, no me formaron. Empecemos hoy.
Empecemos hoy. Va a costar un poco más ahora, porque eso es costoso cuando ya puede imaginar un miembro viejo que tiene tiempo de estar en la iglesia y él no pasó por ese proceso y ahora hay que querer ver si lo hacemos llegar. ¿Qué cree que le va a costar o no? Ay, hombre, vamos a empezar. Vaya, ¿cuántos de ustedes ya están en ese proceso de formatear la voluntad? Les toca hacer la limpieza tal día y van a tener que hacer esto y esto y esto y van a hacer ya viejo usted. ¿Qué cree que va a pasar? Y si no se vuelve como un niño, ¿qué cree que va a pasar? Advierto que a ustedes, en el caso que estoy diciendo, les costará un poco más que a los verdaderos niños nuevos en la fe. El nuevo, y por supuesto que hoy estamos perdidos, que hasta el nuevo en la fe ya cuando viene ya quiere quitarle el chance al pastor. Está recién venido a la iglesia y ya dice, no, yo vengo con la idea de ver cómo me quito a todos estos para ver cómo yo aquí mando, porque aquí veo que es muy serio y la iglesia tiene que ser más moderna. Y esos niños son los que vienen a distorsionar y a entorpecer la iglesia del Señor. Que pase en cualquier parte, pero no va a pasar en Centro Cristiano. Cuando menos no va a pasar en Centro Cristiano mientras yo esté vivo. Y no estén contentos que me muero luego. Un día de esto andaban mis hijos, estaban bien contentos porque como que me agarró un patatúy, no sé qué me agarró, y entonces estaban ellos pensando, Señor, ¿será tan misericordioso usted que...? No, nada de eso. ¿Qué debemos de hacer? Despertemos. La voluntad nuestra, hermanos, es importante. Con ella marcamos la salvación y la condenación. Esa voluntad tiene que ser formateada. El tiempo de ser formateada es la niñez. La niñez espiritual. Si usted tiene tiempo de estar aquí, vuélvase niño como que vino ahora. Y permita el molde, permita que la palabra de Dios, el Espíritu Santo quiere moldearnos. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo quiere hacerlo. Pero Él no lo hace hasta que no encuentra niños. Con los niños es que el Espíritu Santo quiere trabajar. ¿Cuántos están dispuestos a pagar precio? Volverse como un niño y entrar en el proceso de desarrollar para que llegue el momento que digamos, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la gracia del Hijo de Dios. La voluntad es clave porque ella depende ir al cielo o al infierno. Esta predicación debería de llevarnos no solo a reflexionar, sino a reaccionar y volver al camino de lo correcto. El camino de lo correcto es pasar por la niñez espiritual. Si usted no pasó, entre ahora, vuélvase niño ahora. Pídale al Espíritu Santo que quiere volverse niño. Y como niño, la primera cosa que debe de permitir es que le formateen su voluntad. Vamos a dar la ofrenda de palmas.